Gracia y paz sean dadas a cada uno de ustedes, amados hermanos, amigos que ahora mismo se están conectando a la Escuela del Espíritu. Bienvenidos, bienvenidas todos y todas. Este es un día especial en el cual estamos convencidos de que nuestro Señor Jesucristo nos va a dar una medida de Él y que cada día de nuestras vidas esa medida tiene que ir en aumento, de tal manera que podamos expresar, glorificar y manifestar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo aquí en esta tierra. Así que bienvenidos, queremos también aprovechar la oportunidad de saludar a los hermanos que se encuentran en el norte, centro del sur del continente americano y también en la parte de Europa, en España, en Italia, el Reino Unido, en Suecia. Bienvenidos todos y todas. Vamos a empezar orando una vez más en esta hora. Padre, te damos muchísimas gracias por este tiempo y esta hora en la cual tú nos permites, Señor, reunirnos, en la cual tú nos permites, Señor, estar compartiéndote tu palabra, que tu palabra sea viva, sea clara, sea eficaz en nuestras vidas, de tal manera que podamos entenderla, comprenderla, asimilarla, ponerla en práctica, Señor. Saber que tú estás edificando a tu iglesia, a tu cuerpo, para que sea esa expresión viva, real, de un Cristo glorificado en nuestras vidas y que este mundo tanto, tanto necesita de Él, de ti. Ayúdanos, Señor, a que podamos ser esa expresión viva y podamos cumplir la razón por la cual estamos aquí en esta tierra. Gracias, Padre, por quitar los velos de nuestros ojos, de nuestro entendimiento, y que podamos ver claramente a ese Cristo y a tu iglesia manifestándose aquí en esta tierra. En el nombre de Jesucristo oramos, dándote las gracias, Señor, y también oramos por aquellas personas que ahora mismo quizás se encuentran enfermas, débiles, sean fortalecidas, sean sanadas, y en la medida que tu palabra va obrando y entrando a sus vidas, va obrando de una manera milagrosa, sanando, restaurando, liberando, Señor, y obrando conforme a tus planes y propósitos en esta tierra. En el nombre de Jesucristo oramos, dándote las gracias, Padre. Amén y amén. En el Evangelio según San Juan, capítulo 17, en el versículo 22, la oración sumo sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, a su Padre dice: la gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y la gran pregunta es, ¿cómo vamos a poder glorificar al Señor Jesucristo? ¿Y cómo vamos a poder creer en el Señor? Dijimos, si no sabemos, si no conocemos a qué es lo que sobrevivió nuestro Señor. ¿Para qué vamos a poner los ojos en Jesús, como dice el autor de los Hebreos, puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe? Si no sabemos con exactitud, con claridad, a qué sobrevivió nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos a poder, en medio de este mundo en el cual vivimos, tener ganas de orar si no sabemos por qué Jesús, dijimos, se iba solo a orar? Y que por muchas veces oraba y gemía y ni siquiera quería el Señor ir con sus discípulos. Dijimos, ¿por qué esta fotografía que miramos en las Escrituras no tiene sentido a nuestras vidas? ¿Por qué el Señor les dijo, vayan, caminen, y los expuso ante el mundo, ante muchas crisis, circunstancias, tormentas en la vida, y después siempre se les aparecía? Escuche, por favor. Habíamos dicho que el Señor no estaba teniendo con los discípulos una clase discipular, porque el Señor puede permitir que un amigo
llamado Lázaro esté 4 días en un sepulcro. ¿Por qué? Porque dijimos, y esto es importante, nuestro Señor conoce la historia de antemano, solamente por eso, porque el Señor conoce toda la historia humana. Así que entonces solo tú puedes decir, este no está muerto, este duerme. Solo puedes decir eso si has tenido la película antes que todos los demás. Habíamos dicho, eso se llama entonces vida profética. Así que quiero decirte que nos irá bien. El Señor nos está elevando a cada uno de nosotros, a su iglesia, a su historia eterna. Así que casi nada te va a servir de tus experiencias que has tenido en la vida a la gloria de Dios que quiere llevar a esta generación. Así que, amados, ¿cómo podemos glorificar a Dios si no sabemos quiénes eran los políticos que rodearon a Jesús mientras él estaba aquí caminando en esta tierra? ¿A qué es lo que sobrevivió Jesús? Jesús sobrevivió a Tiberio. Jesús sobrevivió a Pilatos, Poncio Pilatos. Jesús sobrevivió a Anás, sobrevivió a Caifás. Anás, Caifás, ellos eran la historia de Jesús. Ellos vivían en el tiempo de Jesús. Y la historia de Jesús no solamente era la mujer samaritana, no era solamente la mujer que le tocó el borde de su manto. Eso es una medida de alguna manera muy sesgada, una mirada muy populista. Muchos dicen, quiero ver cómo fue sanada la mujer del flujo de sangre, por ejemplo, para que también a mí me sane. Así que si tú quieres saber cómo sanar tu enfermedad, enfócate entonces en la mujer cananea. Si tú quieres saber cómo comer pan sin pagar y que el Señor te multiplique todo lo que tienes, está bien, está muy bien, enfócate en esas cosas. Pero si tú quieres sobrevivir a la historia, a tu historia, tenemos que elevarnos y tenemos que saber a qué sobrevivió nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes eran esos hombres políticos, religiosos, que le rodeaban a nuestro Señor Jesucristo? ¿Quiénes eran esos hombres? Así que el Señor aparece en la escena y sabemos por las Escrituras que no apareció para nosotros en el mejor momento de la historia humana. El Señor apareció en las oscuridades, cuando el pueblo andaba en tinieblas. Y la Biblia dice cómo y dónde nació nuestro Señor. Así que nuestro Señor tuvo que sobrevivir a la historia en la cual Él vino a esta tierra. La Biblia dice, Tiberio César, siendo gobernador de Judea, entonces él estaba gobernando Judea, Poncio Pilatos y Herodes el tetrarca de Galilea y su hermano Felipe. Esos eran los hombres que gobernaban los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, lo que se conocía como la Palestina. O sea, si tú no te sabes quién era el hermano del tetrarca, Felipe, tú no puedes glorificar a Dios. Si tú no sabes quiénes eran esas personas, tú no puedes glorificar a Dios. Porque la Biblia te está diciendo, por eso es el registro bíblico, por eso es que tú y yo tenemos una Biblia para saber quiénes eran estos hombres
al cual nuestro Señor Jesucristo sobrevivió. Y estos hombres eran los constructores del mundo de nuestro Señor Jesucristo, en el cual Él vivió en esta tierra. ¿O tú te resistes a saber el momento de la historia en la que vives y quieres vivir la bendición de Dios enajenado del mundo? Tú tienes que saber el mundo que te tocó a ti y a mí vivir. Tenemos que saber, no podemos vivir enajenados, escondidos, metidos en las cuatro paredes, sin saber lo que está sucediendo, sin saber lo que está pasando afuera de estas cuatro paredes. Sé que a algunos de ustedes no les gusta ver las noticias. Sé que a algunos de ustedes no les gusta ver los periódicos o los diarios. Y quiero decirte, más vale que te enfoques en el mundo en el que vives, porque si no vas a quedar en una burbuja evangélica que de acá a 20, 30 años tus hijos serán unos frustrados y comidos por el mundo en el que tu generación, tus hijos viven. La pregunta es, ¿quiénes construyeron el mundo? Por eso salir a discutir de que algunos vacunas dicen que sí es bueno, otros dicen que las vacunas no. Eso tendría que haber discutido, o tendrían que haber discutido nuestros padres, nuestros abuelos, no tú ni yo. ¿Por qué? Porque siempre discutimos la historia atrasada. Siempre estamos enfocados en los problemas atrasados de la historia. A mí me quieren hacer entrar en la discusión de que si es o no bueno vacunarse. Es una discusión muy atrasada. Y lo mismo le va a pasar a nuestros hijos de acá a 30, 40, 50 años. Si tú sigues creyendo que la iglesia es linda, si te queda cerca la congregación, si te queda cómoda, si te gusta o no te gusta, si el pastor o los líderes te gustan o no te gustan. A veces esas son las discusiones. Entonces tú tendrás que saber inevitablemente, si no pones la cara dura a la historia te comerá con toda tu Biblia y en todas tus versiones. Pero si tú tienes una visión panorámica del mundo y revelada por Dios, revelada por el Señor, leída en la historia, si yo me tengo que decir quién era Tiberio César, claro, no me da gusto. No tengo ganas porque estoy ante personas pequeñas en el Señor. Pero Tiberio César era una de las peores basuras humanas que pisó la tierra. Lo peor de la lacra humana era Tiberio César, el gobernante número 1 de la historia que vivió nuestro Señor Jesucristo. Si hablamos de otro personaje, Herodes, el tetrarca, Felipe, en medio de esa historia, dice la Biblia, vino la palabra de Dios. En medio de esos personajes que gobernaban, vino la palabra de Dios a Juan el Bautista. Escuche, la Biblia dice, en medio de esa historia, vino en medio de esa historia. ¿Qué está queriendo decir el autor Lucas? Que tú no puedes portar una palabra de Dios, que tú no puedes tener una palabra de Dios sin entender la historia paralela que está sucediendo a tu lado o en tus días. Muchos dicen, ¿por qué será que Dios no me habla?
Porque si no tienes una historia identificada, las palabras van a sonar religión, las palabras van a sonar evangélico, van a sonar católico, van a sonar mormón, van a sonar a cualquier otra religión. Pero si tú tienes una revelación de quién es Tiberio, quién es Herodes, entonces tiene sentido que aparezca Juan el Bautista. Tendrá sentido cuando apareció nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios viene si tú estás claro en que la historia a ti no te puede comer. Si tú estás claro en que la historia a ti, a mí, no nos puede comer, entonces la palabra de Dios vendrá. Si tú crees que esto se trata tan solamente de aceptar a Cristo y esperar e irnos, que el Señor venga a irnos al cielo, más vale que nos vayamos ahora mismo, mañana mismo. Pero si esto se trata de propósito eterno, más nos vale no vivir en una nube de pensamientos religiosos. Más nos vale no estar soñando con que ¿a dónde iré? ¿Qué me irá a tocar de herencia? Por eso vino palabra de Jehová, dice la Biblia, el Evangelio según San Lucas. Vino palabra del Señor a Juan. Entonces la pregunta es, ¿quiénes eran esos individuos? César, Herodes, Felipe, una máquina serial de abominaciones, de la más grande envergadura, de la bajeza humana. Amados, ¿quiénes eran los judíos que se animaron a llevar a Jesús a la puerta de la casa de Poncio Pilatos? ¿Quiénes eran? Y si tú no sabes quiénes eran, tú nunca entiendes ese marco. ¿Quiénes eran? O entendemos la historia, o la historia te va a comer a ti y me va a comer a mí. Va a comer a tus hijos. Entonces, tú el domingo estás en tu casa, no tienes ganas de ir a la reunión, no tienes ganas de cantar, no tienes ganas de predicarle a tus hijos que Jesucristo es el Señor, no hay ganas. No tienes deseos de orar. ¿Por qué no tienes deseos? Porque la palabra de Dios no viene a tu vida. Porque la voz de Dios no viene a tus oídos. Y eso es muy importante entenderlo. La palabra de Dios, ¿por qué no viene? ¿Te has preguntado por qué no viene la palabra de Dios? ¿Por qué no viene la voz de Dios a tu vida? Y la palabra de Dios no viene porque nuestra vida está descontextualizada o está desenfocada. Después te preguntas, ¿cómo hacen un montón de judíos para molestarlo un día en la tarde a Pilatos en la casa? Y evidentemente los judíos no eran judíos comunes. Estos hombres eran dueños de la historia, los que hacían la historia, los que gobernaban. Eran los piqueteros de Jesús en los tiempos de Jesús. Estos le habían agarrado la mano a los gobernantes de Roma y habían tenido antes dos experiencias. Ya le habían hecho a Jesús
dos piquetes, si se quiere. Uno, cuando después de entrar a las fuerzas romanas, le metieron adelante del templo unas banderas romanas y los hombres se rebelaron, se fueron todos a la casa de Pilatos y le dijeron, o nos sacas esas banderas de allí, porque estás profanando el templo del Señor. Y Pilato salió y estaban todos los hombres de rodillas. 5 días estuvieron estos hombres de rodillas. Esto no tuvo nada que ver con Jesús. Esto fue muchos años antes de Jesús. Entonces hay que entender el contexto político. Y cuando Pilatos le dijo a los soldados que los mataran, ¿sabes lo que hicieron estos hombres? Se sacaron la ropa, mostraron el cuello, diciéndole, córtanos el cuello. Pero tu abominación no va a estar frente a las cosas sagradas de Dios. Escuche, eran sagradas para estos hombres, pero no para Dios. Ese era el mundo, esa era la historia. O sea, tú no le golpeas la puerta a Pilatos porque tú quieres, porque a ti se te antoja. No sabemos cómo se construye el poder en el mundo. Si nosotros no entendemos el poder del mundo, no entendemos nada de consagración, no entendemos nada del poder de Dios. ¿Para qué quieres un poder que no sabes dónde aplicarlo? Por eso dijimos, si tan solamente Dios nos diera un gramito de su poder, ¿qué cosas nomás no haríamos? Haríamos lo que Dios nos manda hacer y las que Dios no nos manda hacer, haríamos muchísimas cosas. Nos tomaríamos fotos sin fin, con un gramito del poder de Dios. Haríamos cosas que Dios nos manda y cosas muchísimas que Dios no nos manda hacer, sin duda alguna. Tiberio era un hombre depravado, que poco la historia habla de lo que este hombre depravado hacía. ¿Cómo le contestó Dios a ese mundo depravado? ¿Cómo le respondió Dios a ese mundo depravado? Con una medida de su Hijo. Con una medida de su Hijo. Cuando Pilatos vio que estos hombres dijeron, córtanos nomás la cabeza, dice que mandó a que no los mataran, porque había visto la decisión de estos hombres. En otra oportunidad, Pilatos se atrevió a tocar dinero de las ofrendas que había en el templo, conté la historia, y prometió hacer una obra de infraestructura. Cualquier realidad con la vida real es sola pura casualidad. Y esto pasó hace más de 2000 años. Así que Pilatos fue, sacó el dinero, dijo, denme a mí el dinero, vamos a hacer un acueducto de 2000 kilómetros. Cuando no hicieron el acueducto, estos hombres se llevaron a Jesús ante Pilatos. Tú lo que ves en las películas de Hollywood. Y esos hombres fueron ante Pilatos y le dijeron, o nos devuelves el dinero o terminas el acueducto, porque nos mentiste. No hay tal acueducto y no hay agua. Así que si tú crees que la corrupción de la infraestructura de la nación la inventamos nosotros, olvídate.
Esta historia se repite y es igual en todas partes de este mundo. La misma historia. Los políticos prometiendo y no cumpliendo. Diciendo una cosa y haciendo otra cosa. Allí murieron algunos porque se enojó Pilatos, pero aun cuando murieron, no murieron todos. Habla de que murieron unos alrededor de 500 hombres o más, y eso le da sentido de por qué llevaron a Jesús ante Pilatos. Así que Pilato ya sabía que estos hombres no eran niños. ¿Cómo se iban de la congregación enojados con Jesús? Estos hombres eran hombres pesados, igualitos como los que hay hoy día. Porque algunos se siguen yendo de las congregaciones, pero sus lenguas son lenguas asesinas que han retrasado el propósito eterno de Dios. Hablando mal, diciendo mal. Así que déjame decirte algo. No les llames a todos hermanitos. No les llames a todos. Qué lindo es el hermanito o la hermanita. No los llames a todos. En las congregaciones hay ovejas y hay también lobos. Pero en la iglesia del Señor hay hijos e hijas de Dios. Así que mira y fíjate. Porque los actores que están dañando tu historia están más cerca de lo que tú piensas. A menos que no tengamos una idea diseñada por Dios, a ti y a mí nos están tocando actores históricos que tienen por objetivo comernos la razón del propósito eterno de Dios por el cual tú y yo nacimos. La pregunta es, ¿por qué sobrevivió Jesús a todos ellos? Porque se los dijo nuestro Señor, ¿recuerdas? Sepulcros blanqueados, generación de víboras. Juan el Bautista también se los dijo. Así que, amados, si nosotros no entendemos la historia nos comerá. La historia comerá a nuestra generación. ¿Quién era Jesús? ¿Quién era la historia que rodeaba a Jesús? ¿Por qué nuestro Señor la pudo trascender? Su historia, donde vivió Jesús. El escritor de los Hebreos dice que debemos de poner nuestros ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque Él, el Señor, sí sabe sobrevivir a la historia. Así que el autor de los Hebreos se ponga los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Sabes realmente lo que esto significa? Que te están enterrando y alguien sabrá que ahí se cerró una historia de fe. Eso es una lucha continua. Es un estar atentos todos los días de nuestra vida. Así que no somos hijos y víctimas de la historia. Sé que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros arrastramos una historia. Pero te pido en el amor del Señor, despójate hoy de esa historia que vas arrastrando, de tu historia que vas arrastrando. Somos padres de la próxima historia. No somos la historia que nos engendró, somos los que estamos engendrando la historia que vivirán nuestros hijos. Eso es lo que somos tú y yo. Así que tenemos un peso hoy y no es físico. Tenemos que aliarnos para que esto suceda en nuestra vida. Tenemos que unirnos todos para que esto suceda en nuestras vidas.
Algunos predicadores suelen decir, amados, debemos de transformar como si fuese posible transformar el mundo. La frustración de querer cambiar una historia que es irreversible. ¿Por qué? Porque la historia humana, escúcheme bien, la historia humana no tiene reversión. La pregunta es, ¿y qué hay que cambiar en nuestra nación, en nuestras naciones? Ecuador, son naciones que la configuración de la historia humana es irreversible, que termina donde tenga que terminar. Lo que sí es la historia de los santos aquí en nuestra nación, Ecuador, en nuestras naciones. Por una expresión mayor, podemos hacer un llamado de atención desde la historia de Dios. Pero si nuestras historias son iguales que las del mundo, ¿a quién vamos a llamar? Si no somos sal, si no somos luz, ¿a quiénes vamos a llamar? Pero quiero decirte en esta hora, anímate, anímate, porque esto termina bien, gracias a Dios. No es la historia que recibes, por favor, desecha la historia que recibes o que recibiste. Dios te va a demandar por la historia que estás engendrando hoy. Por eso Dios te va a demandar. La pregunta es, ¿por qué el Padre Celestial resucitó a su Hijo Jesucristo? ¿Por qué lo resucitó? ¿Porque lo vio desangrando? No, porque Dios estaba escribiendo la nueva historia de su propósito eterno. Si nos ponemos a hablar con algunas personas creyentes, por ejemplo, estamos llenas de historias para tener algunas caras como las que veo por acá, más asombrados, más asustados, más apenados. ¿Sabes dónde está la fe? No en la historia que tienes, sino en la que estás engendrando hoy, hoy. Y es allí donde viene la gracia. Es allí donde vas a empezar a ver en tu espíritu a Cristo el Señor. Y Cristo no está en ti para que lo prediques como Cristo en mí, sino para que se convierta en el modelo a seguir. Bien puntual. El modelo en que tú y yo tenemos que seguir. Por eso, Señor, quiero que tu habitación en mí y yo en ti sea para que la historia abortiva del mundo no pueda engendrar en mí ningún hijo de desobediencia, sino un hijo obediente a ti, Señor. Allí vienen todos los recursos, porque ya no eres hijo por ser evangélico, eres hijo porque decidiste que tu vocación sea absorbida por Él, Señor. Decidiste, decidiste que tu vocación sea absorbida por el Señor. Así que escuche, por favor. No recibas comentarios de nadie. Chisme es hablar de una persona sin conocer su historia. Por ejemplo, cuando alguien te dice, ¿sabes lo que dijo tal persona? ¿Sabes qué frase mencionó tal persona? ¿Escuchaste lo que me dijo? ¿Escucharon lo que me dijeron? Eso es diablo. ¿Tú sabes lo que puede haber detrás de una persona que hizo algo indebido? Porque lo que te va a llevar a amar a las personas
No son los actos de él o de ella, lo que a veces son aciertos y a veces son erráticos, sino cuál fue su historia. Entonces te equivocaste. Lo que dice el Señor, cometiste errores, pero la Biblia dice que tenemos abogado en Cristo. Pero, ¿qué te va a decir el abogado? El abogado que es Cristo te va a decir, hijito, vete y no peques más. Nada más. Vete y no peques más. A nuestro Señor le tocó predicar en un ambiente muy religioso con Anás y Caifás. Anás, que nunca abandonó el poder, le distribuyó el poder y por primera vez en la historia tendría 5 sacerdotes subrogantes. Es decir, todo el poder político estaba absolutamente en contra, pero ese poder nunca pudo contra nuestro Señor. A nuestro Señor Jesucristo lo escupieron, lo pegaron. La pregunta es, ¿cómo puedes sobrevivir a las ofensas de otro mundo? Es porque tú estás en otro mundo. Por eso nuestro Señor Jesucristo en Juan 17 dice, yo no soy del mundo, pero escucha, dice, como tampoco estos, hablando de los que hemos creído, los que han creído, los que creerán, tampoco estos son de este mundo. Así que tú no puedes mantenerte inofendible si vives en el mismo mundo en el que se te ofende. Tú no puedes esperar ser entendido si vives en un mundo igual. Cuando vinieron a tomarlo a nuestro Señor, Jesús dijo, Satanás viene allí y él no tiene nada, nada en mí. Va a parecer que me agarra porque me toma de la ropa, pero él no tiene nada en mí, absolutamente nada en mí. Me podrán llevar a la muerte, pero él no tiene nada, absolutamente nada en mí. Por el solo hecho de vivir la historia del Padre, nadie puede acceder a nosotros si no le es dado del Señor. ¿Se está repitiendo alguna historia de tus padres? ¿Se está repitiendo en tu vida alguna enfermedad de tus padres o antepasados? ¿Cómo se está configurando tu familia? Y no pienses que voy a decir una frase como, corte con eso. No, no, no. Simple y llanamente, cambia la historia. Sé intencional en cambiar tus problemas y renunciar a la victimización. Es lo que nos encanta, ser víctimas. Renuncia a la victimización. Deja de decir cosas como, a mí me pasó. Y comienza a decir, así ha dicho el Señor. Así ha dicho el Señor. Renuncia al cúmulo de tus experiencias como hijo, como cónyuge, como comerciante y dile, Señor, ahí donde tú estás ahora mismo, dile, Señor, yo quiero escribir la historia de éxito en lo económico que tú tienes para mi vida en el sentido de lo eterno. Escúcheme bien, a menos que nosotros no cambiemos del libreto de historia, si es que tenemos que hacerlo, cada uno sabrá por el Espíritu cuál es el cambio del libreto.
Porque siento muchas veces que tenemos un discurso de una historia eterna, pero zapatos sucios con la vieja de siempre. He visto la salud de Dios sobre esta generación. Los milagros del siglo XXI son tremendos. Jesús de alguna manera tenía un radar, de alguna manera tenía un GPS. Algunos lo quisieron manipular a Jesús como un predicador urbano. Pero nuestro Señor se metió en las ciudades, se metió en los campos, en las aldeas. ¿Por qué? Porque Jesús sobrevivió a su historia familiar. Somos una generación de hijos que no terminamos de definirnos o definir muy bien a qué familia queremos serle fiel. Creo que somos una cosa media política. No sabemos muy bien qué hacer con nuestra familia, porque los que no creen, no les predicamos, no les queremos molestar, no somos estorbadores, no nos pesa la historia que esto se va a poner, hermanos amados, esto se va a poner muy duro para la historia de los hombres. Y que la salvación de Dios no está conectada que te lleve a llamar a un pastor, a terapia intensiva, sino que, amados, el reino de Dios incluye todos los accidentes humanos, pero lo más importante es que la salvación de Dios es algo eterno. Y tenemos que volvernos personas que estorbemos a las personas que no han accedido a esta salvación y que están cercanos a nosotros para que se salven. Estórbelos, seamos estorbadores para que ellos se acerquen a esta salvación tan grande que tú y yo tenemos. Si no atendemos a las advertencias proféticas, será como Israel. El Señor Jesús vino a la tierra y les dijo, no quedará piedra sobre piedra. Y es más, y esto no es el fin. Yo no creo así en la explosión del mundo. Creo como la historia es un estómago que tritura a personas en sus sueños. Tú y yo no podemos ser una persona que hay que visitar en el cementerio para recordarla, sino que debemos de quedar sembrados en el corazón de las personas. Tú y yo eres o somos de los que predicamos el Dios no conocido, es el que tú y yo conocemos. Esta es la vida eterna, dijo Jesucristo. Que te conozcan a ti, Padre, el Dios verdadero, único, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Que quedemos, cada uno de los que estamos oyendo, que quedemos sembrados en el corazón de otras personas y que no nos recuerden un cementerio, nada más. Que prediquemos al Dios no conocido, que mucha gente no lo conoce, pero que tú y yo sí lo conocemos. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo y esta hora. Permite, Señor, que tu palabra quede sembrado en cada corazón y haga la obra para la cual tú enviaste. Que digamos, Dios vino a mí con su palabra, oí su palabra en estos tiempos tan complejos, difíciles que nos ha tocado vivir. Que estemos apercibidos por lo que está aconteciendo alrededor nuestro, para que podamos afectar la historia y no ser comidos por la historia humana. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amados, queremos expresar nuestra gratitud también a todos aquellos que han participado, son partícipes
también para con nuestro ministerio. Al final estarán apareciendo los teléfonos de cómo tú puedes también ser parte de esta obra del Señor. Invitarte los días sábados a las 7 de la mañana, tenemos nuestras reuniones de oración, y también los días domingos a partir de las 9:30 de la mañana. Estaremos pronto anunciando las reuniones que tendremos por la tarde vía Zoom también. Gracia y paz a cada uno de ustedes.